Bueno, quiero hablarles en esta noche sobre la gracia de Dios. ¿Cuántos saben lo que es la gracia de Dios? Uno que levante la mano, ¿eh? Bien, a ver, ¿qué es la gracia de Dios, Ligüen? ¿Y para que levantaste la mano? ¿Qué es la gracia de Dios, Beatriz? Nos ha perdonado todos los pecados. Gloria a Dios. Nos ha salvado, bien ahí. ¿Qué más? Un regalo. Bien. ¿Qué más es la gracia? Ahí está, muy bien. Recibir. Me escuchó el mensaje anterior, bien ahí. Recibir lo que no merecemos, ¿no? La gracia de Dios es el favor de Dios inmerecido, ¿no? Es algo que no merezco, pero que Dios me quiere dar. Qué bueno es Dios, ¿no? Es más bueno que nosotros, ¿no? Así que yo quiero hablar de la gracia de Dios en esta noche un ratito. Vamos a reflexionar un poco sobre el 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Y lo que quiero hablar es que la gracia de Dios no sea en vano en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado, como dijeron, por gracia, nos ha perdonado, nos ha bendecido, nos ha ayudado. A veces decimos, no merezco todo lo que Dios hace por mí, pero Dios lo quiere hacer y bueno, bienvenido sea. Amén, bienvenido sea. Lo recibimos en el nombre de Jesús, porque ¿quién no va a recibir un regalo, no? Aunque no se lo merezca, si viene de arriba... Y este literalmente viene de arriba, ¿no? El regalo. El regalo viene del cielo, porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero quiero que reflexionemos sobre algo que Pablo dijo, y está en 1 Corintios 15, versos 9 y 10, porque dice de esta manera, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire lo que él dice, ¿no? ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él dice que no era digno, ¿no? Creo que muchos de nosotros los que estamos acá estamos de acuerdo con Pablo en eso, ¿no? De que no nos sentimos dignos, ¿no? Decir, bueno, yo no me siento digno de estar acá parado delante de todos ustedes predicando la palabra, pero por la gracia de Dios estoy acá parado. Si no fuera por la gracia sería imposible. Lo mismo dice Pablo acá. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, escuche, no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice él, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Qué lindo esta palabra. Así que bueno, vamos a reflexionar un poquito en esta palabra en esta noche. En los textos que terminamos de leer, Pablo declara una verdad que es maravillosa, ¿no? Y lo que él declara es que él se considera a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Mire, después le voy a predicar otro día sobre todo lo que Pablo hizo, es impresionante. Es más, el Nuevo Testamento, 13 cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. 13. 13 fue el que más escribió y nos dejó instrucción para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Bueno, Pablo es increíble, pero él tiene este concepto de sí mismo y él dice que es el más pequeño de los apóstoles. Y dice por qué, ¿no? Y dice porque ha sido un perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan? Cuando escuchamos los mensajes de Pablo, decimos que él perseguía la iglesia. Y bueno, la conversión de Pablo justamente en el libro de Hechos nos habla de que mientras él estaba persiguiendo a la iglesia, él tuvo un encuentro con Jesucristo. Pero él acá lo dice, ¿no? De esa manera. Y también reconoce otra cosa, que ha trabajado más que todos los otros apóstoles. Mire, eso lo dice Pablo, que él ha trabajado más que todos los otros apóstoles, pero que no ha sido por él mismo. O sea, él reconoce que no fue porque él era mejor que los demás, tenía más capacidad, sino que él dice que fue por la gracia de Dios que obraba en su vida. Amén. Dice, por la gracia de Dios en él,
él pudo trabajar más que todos los otros, y aunque él se sentía el más pequeño, el más chiquito de todos, sin embargo, hizo cosas increíbles. Hay 3 viajes misioneros de Pablo que son increíbles. Pero bueno, lo que él nos habla acá es que el apóstol Pablo reconoce que todo lo que él había logrado hacer, por ejemplo, fundar iglesias, ganar almas para Cristo, presentar el evangelio a gobernantes, él estaba ahí presentándole el evangelio a los políticos en aquel tiempo, realizar exitosos viajes misioneros, 3 viajes, como le dije, misioneros tremendos. Lo había hecho, ¿por qué? Porque la gracia de Dios no había sido en vano en su vida. Amén. La gracia no había sido en vano. Y entonces pensé, ¿qué significa todo esto? Significa simplemente que Pablo aprovechó verdaderamente esa sinergia que se generaba entre la gracia de Dios y lo que él estaba dispuesto a hacer. Porque esa palabra, ¿no es cierto?, nos habla del esfuerzo que él operó para trabajar, el sacrificio que él hizo, pero también habla de la maravillosa gracia de Dios que operaba en su vida. Así que por un lado estaba lo que él hacía, por otro lado estaba la gracia de Dios, y esas 2 fuerzas se unían y le permitió hacer cosas tremendas y alcanzar metas que él solo no podría haber alcanzado jamás. ¿Qué significa esto? Que no alcanza que nosotros hagamos las cosas simplemente con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, con nuestra capacidad, sino que necesitamos que la gracia de Dios nos acompañe. Y esto es lo que Él nos está tratando de compartir acá, porque la palabra sinergia significa literalmente trabajar juntos. Así que Pablo trabajaba con Dios, juntos trabajaban y llevaban adelante la obra increíble que pudo hacer junto con el Señor. Así que la gracia de Dios actuó, podemos decir, poderosamente en el trabajo. También actuó poderosamente en el esfuerzo y en el sacrificio del apóstol San Pablo, y por eso él declara con toda propiedad, con toda seguridad: su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, él le daba tantas gracias a Dios, porque Dios había sido misericordioso y había tenido gracia con él, y él dice: yo era un perseguidor de la iglesia. Podemos decir nosotros éramos un desastre antes, pero Dios con su gracia y con su amor nos alcanzó, nos transformó, nos cambió, y ahora yo no quiero que esa gracia que me transformó la vida, que me cambió, que me convirtió en una nueva criatura, en una nueva persona, sea en vano. ¿Qué significa que sea en vano? Que sea inútil, que de repente yo siga viviendo igual que antes, siga haciendo la misma macana que antes, siga cometiendo los mismos errores, cayendo en los mismos pecados, volviendo a revolcarme las mismas cosas. Mi hermano, eso sería que la gracia de Dios sea en vano, que haya sido inútil. Pero eso no, él dice que no fue inútil para él. Y vimos todo lo que él hizo, es increíble. Por eso la gracia de Dios actuó, y Dios pudo usar a ese hombre que al principio era un perseguidor de la iglesia, lo usó para cosas extraordinarias. Y bueno, eso Dios quiere hacer con nosotros. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos disponible su maravillosa gracia a favor de nuestra vida, y es por eso que la Biblia nos enseña que es el Señor quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él nos pone esa voluntad, ese deseo de hacer cosas para Él, y después su gracia nos ayuda, nos impulsa, nos moviliza, nos lleva hacia adelante. Filipenses 2:13 es el texto que habla justamente de eso, y dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. O sea que es decir, su gracia entonces nos capacita. Eso es lo que dice Pablo. Su gracia nos da
capacidad o la capacidad y el ser humano pone el esfuerzo y la acción. Ese es el trabajo unido que hacemos con Dios. La gracia de Dios nos da la capacidad. Por eso dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Nos da la capacidad, pero nosotros tenemos que poner el esfuerzo y la acción para que las cosas sucedan. Por eso me acordaba de Josué 1:9, ¿se acuerdan? Cuando Dios, después que murió Moisés, le habla a Josué. Josué estaba allí un poco conmovido, su pastor se había muerto y ahora ¿qué iba a pasar? Y Dios comienza a hablarle. Capítulo 1 es impresionante las cosas que Dios le dice, pero el texto que siempre recordamos de memoria es el versículo 9, ¿se acuerdan? Que dice, el Señor le dijo, mira. Un poco más fuerte. Mira. ¿Cuántos reciben esa palabra? Denle un aplauso al Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios. Así que hay que ser fuerte y valiente. Amén. ¿Sí o no? Es lo que dice la palabra. Entonces, lamentablemente, hermanos, siempre le tengo que tirar una pálida, ¿no? Para que no se entusiasme demasiado. Esa gracia que nos impulsa, esa gracia maravillosa que nos capacita y nos respalda, como dice la palabra, está siendo en vano en la vida de muchos cristianos. No está dando resultados en la vida de muchos cristianos. No estamos viendo frutos en la vida de muchos cristianos. Y entonces tenemos que respondernos una pregunta muy importante, y la pregunta es, ¿por qué está siendo en vano la gracia de Dios en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué no estoy haciendo cosas maravillosas para Dios? ¿Por qué no me estoy dejando usar por el Señor y haciendo todo lo que Él quiere? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos. Pablo dijo que la gracia de Dios no fue en vano en su vida y lo demostró con hechos concretos. Hizo cosas tremendas, plantó iglesias, levantó ancianos en las iglesias, hizo sanidades, bueno, cosas tremendas. Pero, como dije, nosotros tenemos que preguntarnos. Y lo primero que le quiero decir, que me di cuenta que por qué está siendo en vano la gracia de Dios en nuestra vida, es porque nosotros no dejamos de poner excusas. Le ponemos excusas al Señor. Miren, si el Señor hubiese puesto excusas antes de ir a la cruz, ahora estamos por llegar a la Semana Santa, vamos a recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y miren, si cuando Jesús estaba por subir a la cruz hubiese dicho, no, papá, aguantá un poquito, todavía no estoy preparado para ir a la cruz. Bueno, todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados nosotros. No tendríamos la salvación ni la vida eterna. Pero, ¿saben qué? ¿Por qué nosotros entonces no dejamos de poner excusas? Y me acordaba en Éxodo capítulo 4, verso 10. Los capítulos de Éxodo capítulo 3, capítulo 4, son los capítulos donde encontramos allí esa experiencia que tuvo Moisés con Dios cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro, de Jetro. Él estaba allí en el desierto y de repente ve una zarza que se enciende y le llama la atención porque la zarza no se consume. Y cuando se acerca a la zarza, Dios le habla y entonces le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Y ahí Dios comienza a darle a él una serie de indicaciones de lo que él quiere que haga, y entonces Moisés empieza a poner excusas que no tengo tiempo hoy para decirle todas las excusas que le pone a Dios, pero la última, una de las últimas, allí dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para oír, en el habla y torpe de lengua. Y luego le dice a Dios, ¿por qué no mandas a mi hermano Aarón? Mándalo a él. Y entonces ahí veo que Moisés tenía un desafío enorme.
Moisés tenía un desafío tremendamente grande. Dios le dice, ve a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. 430 años de esclavitud, el pueblo de Israel es subyugado por Faraón. Y un día Dios lo llama a Moisés y le dice, ve y dile a ese hombre, a Faraón, que deje ir a mi pueblo. Y entonces él no se anima. ¿Y qué es lo primero que hace? Le pone excusas. Le dice, ¿quién soy yo para ir y decirle a Faraón que deje ir a tu pueblo? ¿Quién soy yo? Y ahí es cuando el Señor le dice, ve y dile que el gran yo soy te envía. El gran yo soy te envía. Bueno, y así le pone muchas excusas, llega hasta el versículo 10 del capítulo 4, donde le dice, yo no puedo, no sé hablar, soy tardo, soy medio torpe de lengua también. Entonces, mi hermano, yo pensé en cuántas cosas Dios ha querido respaldarnos a nosotros, en cuántas cosas Dios ha querido respaldar tu vida, abrir puertas de bendición para vos, avanzar sobre los planes y propósitos de Dios en tu vida. Pero lo que Dios ha recibido, en vez de que le digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí, de decirle amén, Señor, vamos para adelante, lo que Dios ha recibido de nuestra parte han sido excusas. Siempre excusas. Y piensa cuántas cosas Dios podría estar haciendo hoy en nuestra vida, usando los dones, los talentos que Él ha puesto en tu vida. Pero la excusa no permite que estemos disponibles para el llamado de Dios. La excusa no nos permite estar disponibles para que Dios nos use, para que Dios nos envíe, para que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Mire lo que dice Jeremías capítulo 1, versos 5 al 8. Dios dice, antes que te formase, recibe esta palabra por favor. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Es para vos, ¿eh? Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí. No sé hablar porque soy un niño. Dios le está diciendo, antes que te formases en el vientre, yo ya te conocía. Antes que nacieses, yo ya te santifiqué. Antes que dieras a luz, ya te di el ministerio. Te puse por profeta a las naciones. Y lo primero que escucha Dios es una excusa. Y le dice, Señor, aquí no sé hablar porque soy niño. Y Dios le responde y le dice, me dijo Jehová, no digas soy un niño. ¿Por qué? Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Wow. No le tengas miedo. Si el Señor te está llamando, el Señor ya desde que estábamos en el vientre de mamá, ya nos dio, como dice acá la palabra, ya nos conocía, ya nos santificó, ya nos dio un ministerio, nos capacitó con dones y talentos. ¿Por qué tenemos miedo de servirle? ¿Por qué tenemos miedo de hacer lo que tenemos que hacer? Dios nos dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Y lo dice Él. Entonces hoy Dios te dice, no tengas temor. Mi gracia te capacita. Hay una gracia que nos prepara, mi hermano, es la gracia de Dios que nos capacita. Por eso Pablo decía, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios te sostiene. Es la gracia que te sostiene en los momentos difíciles de la vida. La gracia es la que te fortalece. Vos decís, ¿de dónde saco fuerza para seguir adelante? Es la gracia de Dios que viene a tu vida. La gracia de Dios es más que suficiente. Yo te diría que casi no necesitaríamos otra cosa teniendo la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso cuando Pablo estaba enfermo, en 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho Dios, porque él oró por su problema en la vista 3 veces, y dice la Biblia, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, le dijo el Señor, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. La gracia, es la gracia de Dios en nosotros. Entonces el primer tema, mi hermano, por el que Dios no puede manifestarse en nuestra vida es porque nosotros ponemos excusas. Lo segundo es porque no queremos poner de nuestra parte. No queremos poner de nuestra parte. Josué capítulo 18, versos 2 y 3, mire lo que dice. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Subraye la palabra negligentes, para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios vuestro, el Dios de vuestros padres. ¿Hasta cuándo van a ser negligentes? Para venir a tomar lo que ya Dios les dio. Somos tan duros, somos tan negligentes que Dios nos ha prometido bendiciones y nosotros no estamos dispuestos a ir a buscarlas. Estamos ahí cómodos, tranquilos. Y decimos, Dios no me ayuda, Dios no me bendice, Dios no se acuerda de mí. Y Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a tu vida, también vinieron las bendiciones. Pero tienes que tomarlas, tienes que poseerlas, tienes que recibirlas, tienes que vivirlas. Entonces la Biblia acá nos muestra que Dios estaba respaldando por medio de su gracia la conquista de la tierra prometida. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le dijo a Josué? Todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo. Será tuyo. Pise, métale la pata. No a las chicas, ojo. Pero métale la pata a lo que quiere. Porque dice, todo lo que pise la planta de vuestro pie será tuyo. Entonces, Josué 1:3, Dios le decía, yo os he entregado, ya se los di, ya se los entregué. Dios le está hablando a Josué después de la muerte de Moisés. Dice, ¿cómo se lo había dicho a Moisés? ¿Te acordás? Yo ya les entregué lo que le dije a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Y entonces, ¿por qué no te levantas y le metes la pata a lo que querés? Si Dios ya te lo dio. ¿Entienden? Pero estamos, como la palabra que subrayó, estamos siendo negligentes. Entonces, en el texto encontramos esa palabra que estaba haciendo que la gracia de Dios fuera en vano. ¿Para qué Dios te da bendiciones y vos no la tomás? Entonces, ¿eso qué es? Negligencia. Dios te da un ministerio y vos no lo cuidás, no lo ejercés. Dios te dio dones y talentos, lo tenés guardado abajo de la cama. ¿Para qué lo querés? Algunos hermanos me dicen, pastor, yo quiero que Dios me llene con el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo querés? Dios te quiere llenar con el Espíritu Santo, sí. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿cómo yo? Si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, como yo, dice Dios, no le voy a dar el Espíritu Santo al que me lo pida. Claro que sí. Dios te lo da, pero ¿para qué lo querés? ¿Para qué? Dios tiene dones, Dios tiene regalos, Dios tiene ministerio para nosotros, pero somos negligentes. Entonces la gracia de Dios es en vano. ¿Entienden? Es decir, que Dios ya les había dado la victoria en la conquista de la tierra prometida, pero el pueblo estaba siendo negligente, escuche, sin esforzarse. Lo primero que Dios le dice a Josué, capítulo 1, 4 veces le repite, capítulo 1, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Y el pueblo, ¿qué hacía? No se esforzaba, sin hacer su parte por la falta o la falsa idea que algunos tienen, que como todo es por gracia, entonces yo me voy a sentar y el trabajo me va a venir por gracia, y el sueldo me va a venir por gracia, y la sanidad me va a venir por gracia, la bendición para mi familia me va a venir por gracia, el trabajo me va a venir por gracia. Y yo le diría, bueno, no le diría lo que pienso, pero pensamos que no tenemos que hacer nada porque es la gracia de Dios. Mi hermano, es la gracia de Dios, más lo que nosotros hacemos, lo que Pablo nos está
desafiando a entender. Se forma una sinergia, una fuerza imparable, impresionante, que nos lleva hacia adelante a lograr las metas, los proyectos, los sueños, los desafíos que tenemos en la vida. Y vemos que esos hombres y mujeres que entienden que no es solo Dios, que yo no es que me siento en mi casa y espero que Dios me tire las cosas del cielo. No, yo hago mi parte, Dios hace la suya y voy para adelante y crezco y gloria a Dios y produzco y avanzo y desarrollo mi vida y conquisto y progreso y prospero. ¿Por qué? Porque estoy junto con Dios avanzando. Así que, hermanos, muchos cristianos están cayendo en ese terrible error del pueblo de Israel. ¿Cuál es el error? Ser negligentes. ¿Para qué? Para conquistar lo que Dios, por medio de su gracia, les quiere dar. Es decir, Dios, por medio de su gracia, quiere ayudarte a tener, por ejemplo, una mejor vida. Quiere, por ejemplo, restaurar tu hogar. Quiere, por ejemplo, rescatar tu matrimonio. O reconquistar el corazón de tus hijos porque estás peleado con tus hijos, con tus hijas. Y Dios quiere ayudarte a reconquistar el corazón de tus hijos. A restaurar tus finanzas porque las finanzas las tenés quebradas. Estás -10. Y Dios quiere ayudarte a restaurar tus finanzas. Pero ¿qué pasa? Vos estás esperando que Dios lo haga solo. Dios no lo va a hacer solo, porque Él te dio la gracia que te capacita para que tú lo logres. ¿Entiendes eso? Por eso muchos cristianos están frustrados, se sienten frustrados, fracasados, se enojan con Dios, con los pastores, con los líderes. ¿Por qué? Porque no entienden esto que Pablo nos quiere decir acá. Entonces, lo que no quieren es poner su parte. Por ejemplo, no buscan a Dios como una prioridad en su vida. No se congregan, no oran, no leen la Biblia, no desarrollan sus capacidades que han recibido de parte de Dios, no se apartan de amistades negativas que te hacen volver tu vida al mundo de nuevo, que te hacen mirar para atrás y disfrutar de las cosas mundanas. Siguen luchando ahí contra un montón de cosas. Por ejemplo, se niegan a perdonar a los que te han ofendido, ni quieren pedir perdón a los que han dañado en su familia. Están enojados con su familia y no solo que no quieren perdonar, sino que tampoco quieren pedir perdón. Quieren prosperar y ser bendecidos, pero no quieren soltar los vicios que tanto le roban las bendiciones del Señor en su vida. Siguen con sus vicios, pero quieren prosperar. Tenemos que reconocer que la gracia de Dios está a favor de nuestra vida, pero no dejemos que sea en vano. Así que tenemos que poner nuestra parte. Decir a tu hermano eso. Tenés que poner tu parte, Manu. ¿Está? Jan, tenés que poner tu parte. Jan, tenés que poner tu parte, porque la gracia de Dios está en tu vida. La gracia está en nosotros, pero tenemos que poner nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último, porque ya me están mirando con carita de que tienen que ensayar, ¿por qué no te atreves a dejar tu zona de comodidad? Es otro problema. Entonces Mateo 5:14, ya voy terminando con esto, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice el Señor, alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y qué más, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Denle un aplauso al papá. Glorifiquemos al Señor. El último punto. Como ya lo dije anteriormente, la gracia de Dios nos capacita, nos respalda y nos permite hacer lo que en nuestra propia capacidad sería imposible. Hay cosas que hemos logrado que solamente las hemos logrado porque la gracia de Dios ha estado en nuestra vida. Y hay cosas que vas a lograr solamente porque la gracia de Dios está en tu vida. Y esa gracia, mi hermano, se manifiesta
en el poder que Dios nos ha dado justamente por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser testigos de Cristo, predicar su palabra, siendo luz para las personas que aún están en tinieblas. Hechos capítulo 1, verso 8, muchos de ustedes lo saben de memoria. Dice el Señor: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida cristiana debajo del almud. Por eso el Señor dijo que una luz no se enciende y se pone debajo de la mesa, debajo del almud, sino encima. Pero nosotros nos acostumbramos a tener la luz debajo del almud. Es decir, por ejemplo, ¿qué significaría eso? Tener la luz debajo del almud. Que siendo cristiano pasamos inadvertido, nadie nos ve, nadie sabe que somos hijos de Dios, nadie se da cuenta que somos cristianos, nadie sabe que venimos a la iglesia porque estamos metidos abajo de la mesa, del almud. ¿Sí? Por ejemplo, sin hablar de Cristo con nadie, no le hablamos a nadie de Cristo, no le damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no compartimos con nadie el mensaje de salvación, y por eso Jesús le tiene que decir a sus discípulos: miren muchachos, si una luz se enciende, no se pone debajo del almud, sino arriba. ¿Para qué? Para que ilumine a todos. Entonces tu zona de confort es que otros hagan lo que te corresponde hacer a ti. Esa es tu zona de confort. No, que predique el pastor, que predique Jorgito, que predique la hermana Juana. Pero yo no. Yo estoy debajo del almud, tirado así, haciendo la plancha, ¿se acuerdan? Haciendo la plancha. Ahí estoy, en mi zona de confort, de comodidad. Pero no estoy haciendo lo que realmente Dios quiere. Entonces, ¿qué decimos? No, yo estoy acá. Que otros prediquen, que otros oren, que otros ganen almas, que otros sirvan al Señor, que otros den testimonio de Cristo. Es decir, están dejando la gracia de Dios en su vida. Están dejando que la gracia de Dios en su vida sea en vano. Mi hermano, no sabes lo glorioso que es predicar cuando la gracia de Dios está en tu vida, orar cuando la gracia de Dios llena tu vida, dar testimonio de Cristo con la gracia de Dios es impactante. La gente se conmueve, llora, queda quebrantada, se convierten al Evangelio, mi hermano, aún los más duros. Cuando la gracia de Dios está en tu vida, es impactante lo que pasa en la vida de otras personas. Pero nosotros estamos cómodos debajo del almud. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado directo. Segunda de Timoteo 4, verso 1 y 2, miren lo que Pablo dice. Le está hablando a su discípulo, a Timoteo, y le dice: te encarezco, Timoteo, por favor, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren cómo se lo dice: que van a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuchen lo que le pide: que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Te lo encarezco, por favor, hacelo. Así que la gracia de Dios, mi hermano y mi hermana, no es solamente un regalo para admirar. Decir: yo soy salvo por la gracia de Dios. Dios me salvó por su gracia. Dios me regaló la gracia. Yo no me lo merecía, Dios me lo dio. Qué lindo, qué maravilloso. No es para eso la gracia. Dios no te salvó para eso. Es un poder, mi hermano, para vivir una vida transformada. Para eso es la gracia. Para que vos seas la persona que no podés ser por vos mismo. Esa persona que nunca pudiste ser, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adolescente y aún ese niño que nunca lograste ser, lo podés lograr ser esa persona solamente porque el poder de la gracia de Dios está en tu vida. Por eso el apóstol Pablo pudo decir con autoridad: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora la pregunta para terminar es que cada uno de nosotros debemos responder es esta: ¿está produciendo fruto la gracia de Dios en mi vida?
Una pregunta. ¿Está produciendo fruto la gracia de Dios en mi vida? ¿Estoy respondiendo al llamado de Dios o sigo poniendo excusas? ¿Estoy viviendo en obediencia o estoy en comodidad espiritual debajo del almud? Ya Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, dice la Biblia, el querer y el hacer. Pero ahora, ¿qué viene? Ahora nos corresponde a nosotros responder con fe, con obediencia y con esfuerzo espiritual. Amén. Para que la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida, mi hermano, no sea en vano. Vamos a ponernos de pie. Que la gracia de Dios no sea en vano en nuestra vida. Que podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, nuestros hijos, nietos. En el nombre de Jesús, que podamos ver los resultados de esa gracia obrando a través de nuestra vida. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Yo quiero animarte en esta noche a dejar de poner excusas. Ya no pongas más excusas. Ya no. Ya, si entendiste esta palabra, tienes que rendirte al Señor y decirle: Señor, acá estoy. Como lo hizo Isaías, ¿te acuerdas aquel día que entró al templo y vio esa visión tremenda de aquel trono alto y sublime, y vio a uno que estaba sentado en el trono, las faldas llenaban el templo, ángeles allí cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria? Allí estaba Isaías. En aquel momento escucha una conversación en el cielo que decía: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, Señor. No pongamos más excusas. Dios te está llamando. Hay miles de personas que no le conocen. Hay personas muriendo por enfermedades. Hay gente con mucho dolor en su corazón, con mucha angustia, con mucha tristeza. Necesita que los hijos de Dios salgamos y le prediquemos el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, y esas buenas noticias vienen no solamente con alegría y gozo, vienen con poder. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo van a creer si la iglesia no sale de debajo del almud? Si está cómoda allí. Tienes que salir de tu lugar de comodidad y empezar a dar testimonio. Cuenta las cosas lindas que Dios ha hecho en tu vida. Bendice a tu familia, bendice a tus vecinos, bendice a tus compañeros de trabajo, de estudio. Conviértete en un hombre, una mujer, un joven, adolescente, niño de bendición. Y dile al mundo y dile a los hermanos: no es en vano la gracia de Dios en mi vida. La gracia de Dios está dando fruto en mi vida para la gloria del Señor. Señor, queremos darte toda la gloria en esta noche, la honra y la alabanza. Queremos darte gracias, Señor, justamente por esa gracia que ha venido a nuestra vida. Señor, gracias porque la gracia me ha salvado, la gracia me ha sostenido, la gracia me ha fortalecido, la gracia me ha capacitado, me ha formado para llevar adelante el ministerio. Señor, bendigo en esta noche cada hermano, cada hermana, cada familia representada aquí. La bendigo en esta noche y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.